Bueno, como todos saben, hoy nuestro querido secretario Carlos Agostino va a hablar sobre el pensamiento político de Alexander Dugin, el cerebro de Putin, un tema de rigurosa actualidad. Les recuerdo que, por supuesto que después de la exposición de Carlos queda abierta el debate para que todos puedan hacer su aporte como es habitual. El día 15 de septiembre, el vicepresidente de la Academia, Luis Romero, hablará sobre un espejo lejano, la democracia y las masas en el mundo occidental antes de 1918. El 3 de octubre, Patricio de Giorgis, miembro de nuestro instituto, va a hablar sobre la influencia de Alterio Spinelli en el proceso de integración europea. El 18 de octubre, Gianfranco Pasquino va a hablar sobre democracia y guerra. El 7 de noviembre, Raúl Arlotti va a hablar sobre hiperliderazgo entre el carisma y el populismo. Y luego tendríamos una reunión más y la próxima, la reunión presencial, cuya fecha la vamos a repensar en función de la molestia que nos causa la actitud de Guillermo Lascano Quintana. Pero de todas formas lo vamos a considerar. Carlos, es un gusto escucharlo, así que le damos el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Horacio, por su presentación y muchas gracias por la presencia de todos ustedes esta tarde. Bueno, como ya ha anunciado el título nuestro director, fue inquietud en un primer momento, a fines de diciembre, mediados de diciembre de 2021, pensé en abordar a algunos de los pensadores, digamos, de actualidad, que tanto como a la izquierda, a la derecha, digamos, están en un momento así muy importante como, y trascendente de conocimiento a nivel académico y a nivel de los medios de comunicación. Pensé en Zygmunt Bauman, en Bolcholz Ham, o quizás también en la izquierda, en Slavoj Žižek, que yo lo tengo bastante estudiado, que es, digamos, el mentor más importante que tiene la izquierda internacional. Elegí el filósofo ruso Alexander Dugin por diversos motivos. En primer lugar, porque Dugin es un intelectual orgánico de Vladimir Putin y del Kremlin y de los militares rusos desde hace muchos años. Este autor, evidentemente, es muy leído, muy conocido en Rusia, poco en el mundo, pero a partir de un hecho que ahora voy a explicar, comenzó a tener un conocimiento urbi et orbi, es decir, en casi todo el mundo. Además, esa inquietud inicial que yo tuve es porque muchas de las ideas del presidente de la Federación Rusa, me refiero a Vladimir Putin, no es otra cosa que poner en práctica las ideas de Alexander Dugin. En segundo lugar, porque Dugin es un referente de la ultraderecha global. Es decir, con sus propuestas del mundo multipolar, de la cuarta teoría política, del eurosionismo y del populismo integral. En tercer lugar, porque sus ideas tienen una gran influencia, por supuesto en Rusia, pero también en Europa y en América. Y además, en menor medida, eso lo hemos estado charlando con Carlos, en los Estados Unidos, con algunos contactos que mantiene con la derecha alternativa, norteamericana, fundamentalmente con Robert Spencer, y con su mujer, que es su ex mujer, que es una rusa que le ha publicado sus obras. En cuarto lugar, porque Dugin es uno de los cerebros de la ola populista mundial.
conjuntamente con David Cummings, que fue, bueno, un personaje que estuvo muy pegado a Boris Johnson y jefe de campaña del Brexit. También con el célebre Steve Bannon, ustedes recordarán que Trump lo echó a 7 meses de gestión, pero tuvo mucho que ver con el ascenso de Trump, y con Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho murió en enero de este año, el 25 de enero del COVID, pero Olavo de Carvalho ha sido el que, digamos, diseñó, pergenió todo el ideario que Bolsonaro ha llevado adelante. Y por último, la más importante de estas inquietudes que yo, digamos, me preocupaban, eran las 3 visitas que este pensador, y eso fue mi motivación inicial, realizó a la Argentina en 2014, en 2017 y en 2019. Muy bien, esta propuesta inicial que yo, digamos, tuve en diciembre de 2021, se vio alterada por 2 hechos que son fundamentales. Es decir, por 2 cambios muy relevantes. El primero, la aparición de un cisne negro, que es la guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de este año, y en segundo lugar, el 20 de agosto de este año también, cuando se produjo un ataque, un ataque bomba en el auto que manejaba la hija y que le causó la muerte a Daría Dugina, auto que debía manejar Dugin, pero que evidentemente se lo facilitó a su hija y tuvo este desenlace, pero queda más que evidente que esta bomba estaba destinada al pensador ruso. Todas estas cosas me llevan a hacer 2, digamos, antes de comenzar mi exposición, 2, yo las he llamado advertencias preliminares. Hace poco yo presenciaba un debate de Lamo Espinosa. Lamo Espinosa es un catedrático muy importante, analista de relaciones internacionales español, que es miembro de la Academia, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y los oradores, hay un especialista también, en este momento no recuerdo su apellido, comentaban que cuando 2 años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en 1939, antes de producirse la operación Barbarroja, que se inició en junio de 1941, la invasión, digamos, de Hitler a Rusia, Churchill dijo lo siguiente: no puedo predecir las acciones de Rusia. Es un acertijo envuelto en un misterio y dentro de un enigma. Esto es importante porque todo este autor y todas las acciones de Rusia no se pueden predecir. Y todo siempre es un misterio y todo siempre es un enigma. Es decir, mucho se ha planteado con respecto al autor si conoce a Putin, si tiene relaciones con Putin, si trabaja, que es lo que yo voy a tratar hoy de, digamos, aproximarme a la verdad. Otra advertencia preliminar es, leyendo a Shakespeare en Rey Lear, el dramaturgo inglés escribió algo que es una sentencia para siempre tener en cuenta. Y dice esa sentencia: calamidad de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos. Yo a esta afirmación le agrego que a veces cuando se dan en estos tiempos oscuros de calamidades, todo puede terminar en una comedia o puede terminar en una tragedia. Hechas estas 2 advertencias, voy a, digamos, fijar el esquema de mi exposición, en donde en primer lugar voy a plantear una pregunta
que es ¿quién es Alexander Dugin? En segundo lugar, ¿cuál es su ideología? ¿Y cuáles son los autores donde ha brevado su pensamiento este filósofo, politólogo e historiador ruso? En tercer lugar, ¿cuáles son las teorías principales que les he mencionado? Es decir, la cuarta teoría política, el mundo multipolar, el euresianismo y el populismo integral. Y por último, digamos, el plato principal, me voy a referir al tema Putin-Dugin, Dugin-Putin, Ucrania. Muy bien, para comenzar entonces unos breves datos biográficos de este autor. El mismo Alexander Dugin nos dice que nací el 7 de enero, leo, de 1962 en Moscú, en una familia de militares. Mi padre era oficial y mi madre era médica. Bueno, su padre era un coronel de inteligencia, empezamos a iniciar un camino. Él mismo intenta en el año 79 ingresar al Instituto de Aviación Militar en Moscú, pero abandona la carrera militar y comienza a realizar diversos estudios en filosofía, en sociología, en ciencias políticas. Tiene máster y doctorados que le permiten, bueno, tener toda una serie de títulos académicos en donde es filósofo, es politólogo y es sociólogo e historiador. Además, habla 10 idiomas. O sea que es una persona, en español tiene 3 momentos. Un momento inicial bastante fluido, un momento inicial medio trabucado y un momento final nuevamente bastante fluido. Así, en el mundo académico ha sido profesor en varias universidades. Lo más destacado es que era el titular de la cátedra de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad de Moscú. Después voy a explicar por qué lo echaron. Y, digamos, comenzó en los años 80 a ser un disidente del sistema comunista y también de la perestroika. Comenzó a vincularse con sectores de la ultraderecha en Francia, con sectores ocultistas que tenían relaciones con el nazismo esotérico, y también se familiarizó con grupos tradicionalistas rusos. Y en el año 81 publicó la obra, tradujo al ruso, perdón, la obra de Julio César. En los años 80 entró como archivista en la KGB. Dugin en la KGB, Putin también estaba en la KGB. Primera coincidencia. En esos años trabajó en muchos trabajos de inteligencia y comenzó a relacionarse con grupos radicales de otros países. Pero, sin lugar a dudas, el vínculo más importante, como ya mencioné, es con el filósofo de ultraderecha, Alain de Benoist. También realizó un activismo político muy interesante y fundó 2 partidos. El Partido Nacional Bolchevique, que bolchevique no viene por comunismo, viene por nacionalismo, por otras cosas más que después explicaré. Y más tarde, el Partido Nacional Bolchevique lo fundó con el escritor Eduard Limonov. Es un conocido escritor y político ruso muerto en 2020. Más tarde creó un movimiento euroasiático y un partido euroasiático. Y también se desempeñó como diputado y fue asesor de la Duma, que es el Parlamento soviético. Entre sus obras, numerosas 30 obras, yo voy a referir a 2 fundamentales. Los Fundamentos de la Geopolítica, publicado en 1997, en donde este autor habla de lo que pasó en Crimea, en Georgia en 2008, en Crimea, en Ucrania en 2014 y en Ucrania en 2022. También en ese libro
es un libro profético, propone de que hay que dividir el Reino Unido y, no, que hay que, perdón, dividir los Estados Unidos y tratar de provocar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso está todo escrito en 1997, y si uno analiza todas las tácticas empleadas en el Russian Today, en el Sagar, que es el diario ultraconservador que la hija trabajaba y predicaba las teorías del padre, creo que también, digamos, esto le trajo problemas, ¿no? En el Russian Today y en el Sputnik, ustedes pueden apreciar las distintas acciones que llevan adelante en las redes los rusos, y además, por supuesto, algunas subvenciones, por así decirlo, que hicieron en el Frente Nacional de Francia y en la Lega en Italia. El otro libro, que es una teoría totalmente novedosa, es la famosa cuarta teoría política. Bueno, el segundo momento es, la segunda pregunta, ¿qué es ideológicamente de Alexander Dugin? Bueno, Dugin es un nacionalista bolchevique, como he dicho, que propone un imperialismo ruso, que es un euroasiático, neofascista, que aplica una teoría con sincretismo, es decir, toma elementos de la derecha y toma elementos de la izquierda. Es decir, por ejemplo, está en contacto tanto con Syriza como en Amanecer Dorado en Grecia, o en España con Podemos y con Vox. Fíjense que dos puntas, ¿no? Estos dos ejemplos, el de Grecia y el de España. Bueno, Dugin es un conservador, él mismo se define como un conservador al estilo ruso, es un tradicionalista radical que ha brevado en pensadores esotéricos y filósofos masones, y como René Guénon, o como es el caso del caracterizado intelectual fascista antiliberal italiano Giulio Cesare. Dugin es un nacionalista extremo, es un ultranacionalista que ha brevado su pensamiento en el pensador nacionalista, conservador y filósofo historiador alemán Ernest Junger. Y también Dugin es en el espectro político, se ubica en la ultraderecha, o lo que se conoce como la derecha radical. Dugin es la versión rusa de la nueva derecha, de matriz francesa, ¿no? Es el maestro, su principal maestro ha sido, sin lugar a dudas, Alain de Benoist. Para algunos, Dugin es el teórico más importante de la extrema derecha moderna. Es decir, lo que algunos denominan como Ramón González Ferriz, la ultraderecha, la extrema derecha mundial, o en Letras Libres, por ejemplo, Pedro, lo califica como el profeta del antiliberalismo de la ultraderecha global. Dugin es un cristiano ortodoxo, es un paneslavista, pero su base filosófica fundamental está nada más ni nada menos que en el filósofo nazi Martin Heidegger. Recuerden, el autor de Ser y Tiempo. Es decir, que el pensamiento de Dugin lo ubicamos dentro de lo que podríamos llamar la ontología heideggeriana. Desde el punto de vista geopolítico, Dugin es se encuadra dentro del realismo político, y él propicia o defiende la teoría neuroasiática. Su discurso es disruptivo, dogmático, radical, y yo diría violento. Agregaría que es violento su discurso. Dugin, su teoría política apunta, digamos, a combatir la modernidad, el liberalismo, la globalización, la inteligencia artificial, la civilización occidental. Es decir, es un enemigo de todas
vuelvo a repetir, del liberalismo, de la modernidad, de la globalización. Y con respecto al liberalismo, dije recién que De Pedro en Letras Libres lo ha bautizado como el profeta del antiliberalismo. Ha dicho que el origen de todos los males de nuestra civilización está dado en el liberalismo, al cual considera que es un mal absoluto y que debe ser combatido, dice, en todos sus ámbitos. Y se declara como un enemigo de la hegemonía liberal. Y lo que argumenta que el liberalismo hoy es económicamente de derecha y moralmente de izquierda. Y cita, por ejemplo, el aborto, el progresismo, el gran capital. Esto es en líneas generales, digamos, el pensamiento, los autores en donde ha brevado y cuáles son las características que presenta el filósofo ruso Alexander. Bien, digamos, su postura geopolítica fundamental está dada en que Dugin es digamos, propicia la construcción de un mundo multipolar. Eso lo viene sosteniendo. Bueno, esto ustedes saben, es para algunos una teoría que se ha desarrollado fundamentalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Él mismo lo reconoce, ¿no? Que no es una originalidad de él, la teoría del mundo multipolar, y nombra autores como Kant, Walton, Hiro, Petito, etc. Sin embargo, algunos reconocen la autoría del vocablo del multipolarismo al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Yergini Primakov, que es, si ustedes visitan Moscú, su monumento está ahí a la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta doctrina geopolítica él la expone en el libro Fundamentos de la Geopolítica, a la cual he hecho mención recién, libro que fue escrito con un general, Nikolai Klokotov, y que muchos autores entienden de que este libro es el manual de instrucciones de Putin. Y politólogos norteamericanos dicen que este libro es el destino manifiesto de Rusia, y que es la envergadura que tiene esta obra, que ha tenido una gran influencia en el Estado Mayor del ejército ruso, la policía y las élites de poder de Rusia, fundamentalmente de la denominada oligarquía o los oligarcas. Este libro está vinculado a las teorías de Mackinder y de Mahan, fundamentalmente. Recuerdan ustedes, autores clásicos de la geopolítica. Dugin considera que estamos en un mundo en transición y que evidentemente este momento histórico nos lleva a un momento multipolar en contraposición al mundo unipolar que digamos, encabezaba a Estados Unidos desde 1991 hasta, digamos, más o menos los años 10 de este siglo. Para Dugin nadie puede, digamos, frenar este proceso de la multipolaridad, es decir, de la existencia de diversos bloques o centros de poder, es decir, la diversidad de varios centros de poder. Para Dugin el mundo tiene, digamos, presente en Estados Unidos y en el liberalismo y en la globalización. Este autor considera de que hay que luchar contra ese mundo multipolar y establecer un imperio euroasiático que vaya de Portugal a Vladivostok. Esto me parece un gran delirio. Es decir, la idea de multipolar de Dewey es dividir el mundo en dos bloques. El bloque, digamos, atlántico
encarnado por los Estados Unidos y el Reino Unido, y el bloque euroasiático, donde Rusia tendría un gran protagonismo. Por supuesto, Rusia y los países eslavos, y también Rusia y los países turco-mogoles. Es decir, esta es la idea. Es muy importante este tema de la multipolaridad. Fíjese lo que he encontrado en el Credit Suisse. Todos saben que es Credit Suisse, que tiene su sede en Zurich. En un informe del Credit Suisse se sostiene que la multipolaridad es el nuevo fenómeno mundial que reemplazaría a la globalización. Bueno, pero ¿qué pasa hoy? Algunos en estos días están hablando de que estamos en una especie de bipolaridad flexible, no tan rígida. Algunos hablan de Estados Unidos y China. Otros hablan de, como Dugin, el occidente por un lado y por el lado del bloque eurasiático, donde entrarían Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Siria, India, que India, este último, que si bien es dependiente, pero se entiende bastante con Rusia, ¿no? Bueno, este autor también se encuadra dentro de la temática de lo que se ha llamado el choque de civilizaciones. Él plantea una civilización de la Tierra, que es la civilización rusa, y la civilización atlántica, que es la Océano del Mar, ¿no? Que es, siguiendo a Mackinder y a Ham, ¿no? La civilización anglosajona. Evidentemente, todos conocemos que el carácter civilizacional ha sido estudiado por Tomby en su voluminosa obra, o por Huntington en el choque de civilizaciones. Hablábamos hace un rato acá con Carlos Piedrabuena sobre, en su famoso artículo y después en su libro, El choque de la civilización. Muy bien, hecho este primer punto, voy a pasar a algo novedoso de la construcción duginiana, del pensamiento de Dugin, que es lo que se llama la cuarta teoría política. Este es un libro que publicó este autor en 2014, un libro bastante oscuro, difuso, voluminoso. Si alguno lo quiere leer, está en la web. Ustedes ponen Cuarta teoría política, Alexander Dugin, y pueden, es bastante, digamos, no es muy sintemático, digamos, tiene títulos, la verdad que de difícil lectura. Recuerden ustedes que el basamento filosófico de este autor está dado nada más ni nada menos en la ontología heideggeriana, en la filosofía de Heidegger, y en el famoso Dasein. El Dasein es el ser ahí, es una noción, una categoría filosófica, que ya habló Hegel y Jasper sobre esto, no es nada nuevo, pero que Dugin, digamos, ahora lo voy a explicar en su propuesta teórico-política. Esta es la cuarta teoría política, es un libro, como dije, de versión 2014, y lo que ofrece este libro es plantear una teoría superadora del liberalismo, del marxismo y del fascismo. Y bueno, tiene un armazón teórico en donde está en primer lugar la teoría de la modernidad y sus ideologías, la posmodernidad como mutación al liberalismo y al neoliberalismo. Tercero, una teoría del tiempo, esto es muy interesante, y la fundación en Heidegger y en la geopolítica de los grandes espacios. Esto omití decir. Dugin sigue a Carl Smith en sus famosos escritos sobre la geopolítica de los grandes espacios. Bueno, su punto de partida es, por supuesto, crítico al mundo unipolar, al mundo liberal, globalizante y antimoderno. Esta nueva teoría que propone Dugin dice que estas tres ideologías dominantes que he mencionado, es decir, liberalismo, marxismo, fascismo y nacionalsocialismo, fracasaron. A pesar de que el liberalismo o el neoliberalismo, a partir de la caída del muro de Berlín, ya, digamos, impuesto, y hoy
está pasando por un momento de cuestionamiento importante en diversos sectores del mundo. La dominación del libro es la pluma del libro de Benoit. El libro de Benoit se titula Contra el liberalismo, la cuarta teoría política. Pero le agrego un título, es el nacional bolcheviquismo. Y acá es bueno aclarar qué es esto del nacional bolcheviquismo. Es un sincretismo entre el totalitarismo nacionalista de corte fascista, él no lo reconoce eso, con planteamientos socialistas. Es decir, es un, si quieren ustedes, un mix de estas dos cosas. Para esta concepción de Wittgenstein hay tres teorías políticas que ya he mencionado, o sea, el liberalismo, marxismo, repito, y nacionalsocialismo. Pero la tesis principal, esto es muy teórico, muy árido, de este autor, es que cada ideología tiene un sujeto político. Este sujeto político, es decir, un sujeto que está imbuido de condición política, en donde lo político es una cualidad o una condición que define su naturaleza. Este sujeto político en el liberalismo es el individuo, en el marxismo la clase social, y en el fascismo es el Estado, y en el nacionalsocialismo es, por supuesto, o la nación o la raza. Es decir, que el actor relevante de esta cuarta teoría política o sujeto político, vuelvo a reiterar, y ahí viene lo árido de su teoría política, es el Dasein. Es decir, lo que se conoce, este vocablo, como he dicho, que usa, digamos, Heidegger, que consiste en el ser ahí, en una concepción de aquí o allá, o fundamentalmente en el espíritu del ser. Para traducirlo en términos más, digamos, accesibles, lo que plantea Dugin es que cada civilización tiene una identidad, una cultura, una tradición, o sea, un pueblo. Y él, por supuesto, defiende el pueblo de la civilización rusa. Y dice, cito, somos el pueblo, somos el gran pueblo ruso, somos el pueblo de las estepas ortodoxos, musulmanes, etc. Somos el eurasianismo, en suma el pueblo eslavo que comprende a Ucrania y a Bielorrusia. Ustedes saben que a Bielorrusia ya la tienen en el bolsillo. Ucrania están combatiendo por estos días y conocemos los hechos. Según esta propuesta de la cuarta teoría política, el sujeto político es el pueblo. Y se fundamenta esta concepción en dos, digamos, tesis fundamentales. La cuarta teoría política es, por un lado, el neoeurasionismo y por otro lado, el populismo integral. Esta concepción de Eurasia es, como saben todos ustedes, una concepción que para algunos es un concepto meramente histórico o geográfico. Es decir, es una zona geográfica que abarca, digamos, la placa tectónica eurasiática que se extiende desde España hasta China. Pero para Dugin, el concepto de eurasiático, Dugin es un neoeurasionista, porque el eurasionismo nació con los exilados después de la Revolución Rusa de 1917. Dugin es un neo-eurasionista que plantea un concepto del eurasionismo que, digamos, tiene una connotación ideológica. Si ustedes toman la cuarta teoría política, va a ver que dice la civilización es una ideología. Tiene un sentido espiritual y tiene un sentido cultural. Esto él plantea, y acá viene una parte, digamos, interesante, en dos obras. En una, en el Fundamentos de la Geopolítica, que ya he mencionado, y en otra, en una recientemente publicada en 2016, que se llama Proyecto Eurasia, Teoría y Práctica. Lo que quiere hacer Dugin es un imperio eurasiático.
Es decir, propone la conformación de un imperio y sueña con Rusia, una Rusia imperial. El señor Putin quiere hacer lo mismo. Putin y Dugin coinciden que el eje principal de esa zona, de ese contexto, debe ser una vuelta a la Rusia, digamos, imperial, es decir, a la de Iván el Terrible, de Pedro II, de Catalina la Grande, que dijo alguna vez: la mejor forma de proteger nuestras fronteras es expandirlas. Dice Dugin que el corazón de esta Eurasia tiene que ser Rusia. Y el objetivo principal es que Rusia sea una potencia eurasiática y el corazón de esa región, siguiendo a Mackinder, ¿no? Bueno, esta visión, como dije, es paneslavista, repito, porque quiere integrar a los pueblos de Ucrania, de Bielorrusia, los polacos, los checos, los eslavos, los croatas, es decir, y de todos los pueblos eslavos, hacer, y lo dice, de Rusia una nueva Roma. Aquí entra Putin. ¿Por qué Putin? En este mesianismo entra Putin. Putin hace en junio, en el foro de San Petersburgo. El foro de San Petersburgo es una especie de foro de Davos. Es el foro de Davos de ese mundo. Dijo, primero se comparó con Pedro II. Comillas. Segundo, le hizo un monumento a Pedro II. Y planteó muchas veces ha dicho muchas veces que Rusia siempre se ha percibido, son palabras estoy leyendo, de Putin, a sí mismo como un país eurasiano. Es decir, que ambos consideran que Rusia debe ser, digamos, un imperio. Esto no solamente en plenos rusos. Erdogan, ayer, dice que va a invadir Grecia. Fíjense ustedes, Erdogan es otro personaje de la ultraderecha, del populismo de la ultraderecha, que media entre Europa y Rusia. Recuerden ustedes que a finales del siglo XIX, principios del XX, los turcos se enfrentaron un largo tiempo. Bueno, la actual política exterior de Rusia está sentada en esta visión neuracionista. Hay que recordar aquello importante que Putin dijo en 2005. Dijo que la peor tragedia del siglo XX fue la desintegración de la Unión Soviética. Evidentemente, esta concepción neuracionista es muy importante porque comprende a Asia y partes de Europa. Es una masa continental la más grande del mundo, es un supercontinente, ¿no? Evidentemente, esta visión, que me parece un poco, digamos, mesiánica, pero ambos, Putin y Dugin, digamos, la sostienen. Por último, de esto de las teorías, por último de estas 4 teorías, ya voy en media hora, voy a formular algunas ideas sobre el populismo integral. Nosotros hemos trabajado sobre esto y apareció una nueva versión del populismo. El mismo autor dice que no tiene nada que ver con todas las teorías del populismo que anda, digamos, dando vuelta por ahí. Se aleja de Laclau, fundamentalmente, por ser una figura de relevancia dentro de los últimos teóricos del populismo, o Juncker, ¿no? o Pierre Rosanvallon en Francia, etc. La visión de la obra duginiana, la centralidad en este punto del populismo integral, que es uno de los puntos de la 4ª teoría política, está dada en la dicotomía de 2 visiones, la liberal y la populista. Y él propone que el populismo integral sea, para terminar con el liberalismo occidental, sea una alternativa al liberalismo. Es decir, que con esto quiere darle
al populismo una metafísica y una ideología. Ustedes saben que está bastante discutido que si el populismo es o no una ideología. Bueno, esta concepción del populismo integral es una teoría concreta y revolucionaria, porque es novedosa en cuanto a un enfoque distinto a las posturas clásicas que hemos abordado en la temática del populismo. En este corte, acá Lori Sanata no se pondría muy contento, la concepción duginiana es una concepción comunitarista y organicista. Este populismo integral, por el que Dugin aboga, dice él mismo, toma elementos de la derecha y toma elementos de la izquierda. De la derecha toma la patria, la familia, la religión, la identidad. Y de la izquierda toma la distribución económica y la justicia social. Cito, dice Dugin, estos dos aspectos, la izquierda y la derecha, ¿no?, han sido abandonados por los liberales en la modernidad. La izquierda era progresista cultural, unido a la justicia social, y la derecha, tradicionalismo y libre mercado. Con el liberalismo actual, la parte tradicionalista y la justicia social se abandonan y demonizan. El establishment no reconoce a la derecha tradicional los valores que demonizan como fascismo, tampoco la lucha por la justicia social y por el estalinismo. El populismo debe unir a la derecha los valores con el socialismo, la justicia social, el anticapitalismo. Es la posición de mi cuarta teoría política y de mi propuesta de populismo integral. Bueno, como decimos, la concepción de Dugin se basa en el sujeto del pueblo o en el sujeto civilizacional que quiere armar una región ahí en el mundo ese euroasiático. Bueno, para, digamos, ya ir cerrando, y esto es mi parte final, que creo que es el plato del día, ¿no? Es decir, la relación Dugin-Putin, Putin-Dugin, ¿no? Existen diversas opiniones sobre la personalidad de Dugin. Según Michael Miller, por supuesto, Putin es mucho más conocido que Dugin. Comenzó a ser conocido a raíz del asesinato de su hija del 20 de agosto del año en curso. Para algunos, Putin, por ejemplo, está considerado por el Foreign Policy como uno de los 100 pensadores, Dugin, perdón, de los 100 pensadores globales del mundo más importante en la categoría de agitadores. No es mi intención demonizarlo, sino nombrar a todos los sectores que lo consideran, digamos, o califican o bautizan de distinta manera. Así tenemos, por ejemplo, Foreign Affairs y David Benroll en la columna del Washington Post lo califican como el cerebro Putin. Es el título que yo he adoptado para mi exposición del día de hoy. Para otros es el Rasputín de Putin. Recuerden aquel célebre personaje que, digamos, llevó a la Rusia zarista hasta las últimas consecuencias. Hay un gran catedrático, historiador y profesor de ciencia política español, Antonio Lorza, que dice que Dugin es el pensador que inspira a Putin. Hay varios que dicen que es el filósofo favorito de Putin. La catedrática Montserrat Marcerán, el periodista Carlos Barragán, ambos españoles, dicen que es el filósofo más peligroso del mundo. También Dugin es catalogado como un filósofo de derecha o de extrema derecha. Es algo interesante que escribió una periodista argentina, brillante periodista argentina de Diario Nación, que es Inés Capdevila, en un artículo que escribió en septiembre, 6 de septiembre del 2000, mañana se cumplirían, de 2019, Inés Capdevila, en un artículo que se titula Los 4 cerebros del populismo,
Dice que Dugin es el ideólogo de Vladimir Putin. Este señor tiene la oreja filosófica e intelectual de Vladimir Putin, que es la oreja de la ultraderecha estadounidense. También se lo ha calificado de fascista, del gurú fascista, del faro fascista de Rusia, y un periodista también del diario Nación, Arturo Pellel Gastra, lo ha llamado como el gurú de Putin. Ahora voy a referirme al tema de la invasión de Ucrania, ya con esto cierro, ¿no? Ustedes saben que Putin puso al mundo la idea de que Ucrania no existía como país soberano, que Ucrania era una construcción que pertenecía a Rusia. Muchos se preguntan que en los laberintos de la cabeza de Putin, sin lugar a dudas, todos estos conceptos tenían un mentor, que no es otro que Alexander Dugin. Dugin había dicho con anterioridad que en su mundo duginiano Ucrania no existía ni debería existir. Que Ucrania es solo la invención de grandes potencias. Dugin también es un historiador y lo fundamentó diciendo que primero en los siglos XV y XVII Ucrania se formó por la alianza entre los polacos y los lituanos y que durante los siglos XVII al XX fue parte del Imperio Austrohúngaro. Ambos coinciden con respecto a la soberanía de Rusia. Putin se ha manifestado, de Ucrania, perdón, en reiteradas oportunidades sobre esto. Y Dugin ha dicho que la soberanía de Ucrania representa un fenómeno tan negativo para la geopolítica de Rusia que puede en principio provocar fácilmente, dijo con anterioridad, un conflicto militar. Porque sin Ucrania, Rusia no puede ser un imperio euroasiático. Se produce la invasión rusa, todos conocemos la política belicista del presidente Putin, que no puede entenderse de otra manera si no lo asociamos a la figura del filósofo Alexander Dugin. Algo muy claro que leí por estos días es el periodista politólogo Fantini, ¿no? Claudio Fantini, que ha dicho textualmente, lo leo, la guerra de Ucrania es un evento trágico que nace a la sombra del pensamiento de Dugin. Repito, la guerra de Ucrania es un evento trágico que nace a la sombra del pensamiento de Dugin. Bueno, en el Kremlin el señor Dugin representa, está en el partido de la guerra y en la división dentro de Ucrania. Yo he dicho que este es libro Fundamentos de la Geopolítica de Dugin, es el manual de instrucciones de Putin. Y voy a volver a reiterar, a decir lo que este libro decía en 1997. La invasión de Georgia, que se produjo en 2008, la anexión de Ucrania, de Crimea, la anexión de Ucrania, que se produjo un conflicto en 2014 y 2022, sacar al Reino Unido del Brexit, ¿no? de la Unión Europea y del Brexit, y dividir los Estados Unidos. Muchos se preguntarán, ¿un libro puede traer estas consecuencias? Un libro que aparece como, digamos, para algunos proféticos. Bueno, yo les recordaría a los escépticos que Mi lucha era un opúsculo, digamos, de cuarto. Sin embargo, las consecuencias que trajo Mi lucha, la Segunda Guerra Mundial, es la muestra de ese botón. También el libro rojo de Mao, las contradicciones en el terno del pueblo de Mao, trajo un montón de consecuencias. Ni hablar del manual de guerrillas del Che Guevara, que trajo también muchas consecuencias, lo vivimos acá en los años 60 y 70. Ninguna de estas eran obras de un nivel, digamos, superior, o con excelencia, o con una gran jerarquía intelectual. Sin lugar a dudas, eran obras menores.
En 2014 el señor Dugin dijo que Ucrania era un estado fallido y creado artificialmente. Putin dijo lo mismo. Pero lo más grave, ya voy terminando, es que pidió ese mismo año, en agosto de 2014, un genocidio ucraniano. Y fíjese lo que escribió Dugin. Deberíamos limpiar Ucrania de estos idiotas. El genocidio es inevitable y obligatorio. No puedo creer que sean ucranianos. Son una raza de bastardos que sale de las alcantarillas. No le bastó esto, que en su cátedra de Sociología y Relaciones Internacionales de la Universidad de Moscú dijo que había que matar a los responsables de las atrocidades. Esto le significó que lo digamos, separaran de su cátedra en la Universidad de Moscú. Bueno, por último decimos que para Dugin la invasión a Ucrania es considerada como una guerra santa contra el anticristo y el satanismo. Miren lo que escribe este señor, ¿no? Representada por el sistema de valores occidentales modernos. Lo que más me llamó la atención, siempre siguiendo su filósofo nazi Heidegger, es que la cuestión ucraniana es una cuestión de ser o no ser para Rusia. Y que Rusia hará todo lo posible, estoy leyendo, para ganar, inclusive en caso de una colisión nuclear. Y así no sé. Aquí termino. Gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos, y felicitaciones por la más que interesante exposición que nos ayuda a comprender con más amplitud los conflictos que estamos viviendo, especialmente el conflicto en Ucrania. Quedamos abiertos entonces ahora para el diálogo. Creo que hay un chat de Arturo Jiménez sobre estos temas y no sé si tenemos algún otro para el uso de la palabra. Carlos Weidman. Empezamos entonces con Augusto Jiménez. Sí. Me parece Estamos que sin sonido. está en el chat la pregunta. Dice, me gustaría que siendo algo de futurismo, pero dijera que pasaría a nivel geopolítico en el paneslavismo, Putin y el turquista Erdogan en el caso en que triunfaran sus ideas. Bueno, como yo creo que ya lo respondí, es decir, el paneslavismo de hoy que propone Dugin y que ya están ejecutando Putin es Rusia más Bielorrusia y más Ucrania. En este sentido, los pueblos eslavos, se he mencionado, es decir, lo repito, estos dos, Ucrania y Bielorrusia, más checos, más los, digamos, polacos, etc. Pero también es el acuerdo mogol-turco, y aquí entra Erdogan. Erdogan está jugando un poco como de representante de Rusia en el contexto europeo. Su ubicación geográfica le permite hacer eso, ¿no? Bueno, perdón, esta pregunta es de Natalia Sanz. Disculpen, yo me confundí, le estaba respondiendo a Augusto Jiménez. Bueno, yo lo he mencionado ya, que, digamos, Dugin es un panel, está dentro de la teoría eurasiática, dentro de la corriente del paneslavismo, ¿no? Bueno, otra pregunta. Tenemos a Carlos Weidman y después a Martín Cuesta. Adelante, Carlos. Te felicito, Carlos. Fue un análisis comprensivo
de algo tan complejo como las distintas teorías de Dugin, en el sentido de que tiene una teoría de la modernidad, una teoría de la geopolítica y una concepción filosófica. Yo a Dugin lo conocí hace unos años en Buenos Aires. Me invitaron a una charla organizada por sindicalistas argentinos que lo habían invitado. El que lo presentó era Piumato, el sindicalista del gremio de los judiciales. La charla era en un edificio en el centro que debe ser propiedad de la embajada rusa, porque todo ahí tenía que ver con cultura rusa. Y compré este libro que según que está traducido al castellano, y según vi en la contratapa, es uno de 4 libros de Putin traducidos al castellano, me imagino, por el gobierno ruso. Y debo decir que la charla me fascinó. Yo soy un tipo muy perverso y tengo un interés especial en teorías delirantes. Y me impresionó por lo siguiente, es la concepción que él presentó, la concepción del mundo que él presentó, es la forma más radical que recuerdo haber leído o escuchado de del rechazo a la modernidad, de la oposición a la modernidad. ¿Por qué digo la más radical? Por lo siguiente, lo que llamamos modernidad en general se referiría a 3 fenómenos distintos, digamos, el capitalismo en la economía, la democracia liberal en la política, el pluralismo en la cultura. Las ideologías de la extrema derecha o de la extrema izquierda en el siglo XX tenían relaciones complejas con la modernidad. Digamos, las ideologías de extrema izquierda se presentan como expresando una forma de la modernidad. Las de extrema derecha, como el fascismo, rechazan ciertos aspectos de la modernidad, pero reivindican otros, ¿cierto? En el caso de él, se trata de un rechazo absoluto. Hablaba de la sociedad, de la comunidad campesina precapitalista, idealizándola. O sea, la comunidad campesina precapitalista tenía obviamente aspectos simpáticos, pero estamos hablando de sociedades basadas en la opresión feudal, el atraso económico y tecnológico, y una cultura monista, digamos, que a él le parecía como, o lo planteaba, como una alternativa extraordinariamente superior a la de las sociedades modernas. Pero no queda claro qué es lo que él propone en términos de formas institucionales, por lo menos en la economía. O sea, obviamente él no está proponiendo volver al feudalismo, ¿cierto? Pero en su discusión, y cosas que leí de él, no plantea qué fórmulas de organización de la economía serían preferibles a las del capitalismo liberal. En términos políticos es clarísimo. Su forma ideal de gobierno sería una forma moderna de la monarquía. O sea, él lo ve a Putin como el zar que necesita Rusia. En términos de cultura, es clarísimo que es un enemigo del pluralismo ideológico, teórico, cultural. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su relación con Putin? O sea, ¿hasta qué punto es el Rasputín de Putin? ¿Hasta qué punto es el cerebro de Putin? Mi impresión, por lo que saco de leer a autores académicos que han estudiado a Putin y que lo conocen bien, como Clifford Gady o Fiona Hill, o opositores a Putin en Rusia, como Garry Kasparov,
es que Putin es un político pragmático, o sea, no es un ideólogo como lo fueron Stalin o Mao, alguien que intenta reorganizar la realidad en términos de una fórmula ideológica. Es un político pragmático cuyo objetivo es naturalmente restablecer el Estado ruso destruido por la transición luego de la caída del comunismo, y restablecer a Rusia como una gran potencia, especialmente como una gran potencia centrada en la reconstitución del Imperio Ruso. Ese es el objetivo de Putin. Ahora, yo creo que los argumentos de Dugin sobre Ucrania le vinieron muy bien a Putin y están en ese paper o pseudo paper que Putin escribió hace unos meses explicando por qué Ucrania no es una nación. Pero no lo veo a Putin como, digamos, el que intenta implementar en el mundo real la visión ideológica de Dugin, en absoluto. O sea, Putin usa los argumentos de Dugin porque le sirven, y hay discursos de Putin a los comienzos de su mandato en los que hablaba como un demócrata liberal. O sea, lo hacía porque le servía en ese momento para sus objetivos de poder. Bueno, gracias, hablé demasiado. Bueno, Carlos, mira, en primer lugar, con respecto al aspecto de la modernidad, Dugin es un premoderno y un posmoderno. Con respecto al tema del capacinado que vos hablás, bueno, eso tiene toda una tradición en Rusia, porque el populismo no nació en América Latina. El populismo nació con los rusos, es decir, con los Narodnik, y en los Estados Unidos con el People Party. Es decir, esa concepción, digamos, que tenían los intelectuales rusos con los campesinos en los Narodnik, hay dos trabajos muy buenos, uno de Venturi y otro que ha publicado en nuestra academia, en nuestro instituto, Raúl Arlotti, que está aquí presente. Eso tiene un antecedente en todo eso. En segundo lugar, sí es un enemigo de la... Él plantea una democracia orgánica, entre comillas, y sí quiere que Putin sea un zar. Es cierto, en parte, lo que vos decís, que Putin es un político pragmático, totalmente de acuerdo. Es más, hace poco, que yo no lo pude conseguir, no lo he leído, ha publicado un libro que se llama Putin contra Putin, Dugin. ¿Por qué? Porque dice que él quiere, claro, ambiciona de que Putin lleve adelante todo lo que él dice. Es decir, centralmente las ideas de Dugin con respecto a Ucrania, para mí Putin las puso en práctica. Y vos lo mismo lo dijiste, son sus argumentos. Evidentemente sí, Putin se acercó. La crítica que él le hace a Putin es que Putin en un determinado momento fue, digamos, pro-occidental, ¿no? Claro. Y medio liberal, como vos dijiste, ¿no? Y bueno, todos los oligarcas y toda esa historia. Bueno, gracias por tu comentario, Carlos. Horacio, mire, acá yo me confundí y en el chat hay una pregunta. Yo respondí a Natalia Sanz, pero hay una pregunta de Augusto Jiménez, que usted lo citó, que dice: Carlos, me gustaría que ampliaras en forma breve, si es posible, sobre la actividad de los 4 cerebros de la ola populista a nivel mundial que mencionaste. Bueno, eso de los 4 cerebros yo lo tomé del artículo de Inés Capdevila. Es decir, lo vuelvo a mencionar, ¿no? Steve Bannon, David Cummings y Olavo de Carvalho. Estos 4 cerebros, yo elegí a Dugin, porque, digamos, era el motivo de mi charla. Pero está bien la pregunta, muy buena, porque Steve Bannon jugó un gran papel en la llegada de Donald Trump al poder, a la Casa Blanca en 2017, y Trump después de 7 meses lo desplazó de su cargo, ¿no? Es decir, Steve Bannon, digamos, se acercó a Bolsonaro en el tiempo, pero luego, digamos,
se recluyó en un monasterio por allá por Roma y es el enemigo público número 1 del Papa Francisco, el señor Steve Bannon, hoy en día, ¿no? Él quiere armar, fundó una organización política que se llama Movimiento y quiere armar una internacional populista. Dugin se reunió con Bannon en 2018 en Roma para discutir las relaciones geopolíticas entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, con respecto a Cummings, que es un personaje que se la está ahí, porque Cummings es un hombre de cierta versación, es licenciado en Historia, es profesor de Historia Antigua y Moderna en Oxford, y es un estratega y un político, que fue consejero de Johnson. Pero lo más importante es que fue el que armó el Brexit, la campaña del Brexit. Es decir, ahí su relevancia y su trascendencia, ¿no? Que culminó, como ustedes saben, en el referéndum de 2016. A Cummings muchos lo llaman el Maquiavelo del Brexit. Con respecto a Olavo de Carvalho, que como dije es una especie de autodidacta, se dedicaba a hacer horóscopos, es decir, un filósofo formado, digamos, de formación propia, ¿no? De lecturas propias. Fue el que, digamos, no solamente se contactó con Bolsonaro, sino con sus hijos. Y fue miembro de una corriente del misticismo islámico. Es una figura medio rara, pero no está en actividad porque Olavo de Carvalho, como dije, murió de COVID en enero de este año. Bueno. Carlos, tengo anotado a Martín Cuesta ahora y luego a Guillermo Lascano Quintana. Así bueno, que Martín, adelante. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, Carlos, muchísimas gracias por la exposición de hoy, muy interesante, muy instructiva, y los comentarios, la verdad, las preguntas muy buenas. Una sola duda sobre la relevancia del señor Alexander Dugin. Vos mencionaste que es uno de los principales ideólogos de la ultraderecha liberal, los pones entre los 4 principales de pensadores populistas. Mi pregunta es la siguiente, especialmente después de escucharlo a Carlos, el comentario de Carlos que tiene el honor de haberlo conocido personalmente, al señor Dugin. ¿En qué país se ha tenido o tiene influencia las ideas, pensamientos o propuestas de este señor? ¿Y cuáles son los circuitos por los cuales circulan estas ideas? Bueno, me parece muy interesante tu pregunta porque, digamos, todo empezó en la casa de Alain de Benoist. Ahí el amigo Piumato de Judiciales lo conoció porque se lo presentó el filósofo Alberto Buela, y por eso vino a Buenos Aires, ¿no? Pero Dugin tiene contactos con Italia, con Francia, con España, con Hungría, con Grecia, sí, con varios países de Europa, ¿no? Así tenemos que con Italia tuvo un estrecho vínculo con Berlusconi, pero fundamentalmente con la Lega y con Matteo Salvini. Es decir, para Dugin, el arquetipo de su modelo de populismo integral es el logrado entre la Lega y el Movimiento 5 Stelle, o sea, entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Es decir, que Italia es donde se ha logrado el modelo político que él, digamos, propicia o propone, ¿no? También su arquetipo de líder populista es Matteo Salvini. Y existen algunos comentarios, algunos analistas, de que Rusia ha realizado un aporte en las elecciones en donde se logró el acuerdo entre la Lega y el Movimiento 5 Stelle. En España estuvo vinculado a un grupo neonazi, no recuerdo ahora, era algo así como el Círculo de Europa o de Amigos de Europa, y fundamentalmente tiene relaciones con Javier Esparza, que es un intelectual muy conocido, el autor de la obra En busca de la derecha perdida,
también con Jorge Rojas y con algunos sectores de Vox y fundamentalmente de Podemos también. Por otra parte, recuerdo que en Hungría se vinculó al Jobbik, que es un partido neofascista. En Grecia, como dije hoy, con miembros de Syriza y con miembros de Amanecer Dorado. En Austria con el FPO, o sea, es el Partido de la Libertad de Austria, ¿no? También en Bélgica con filósofos fascistas como Jean Thiriart, etc. En América Latina ha desembarcado en 3 países, en 4 países. En Brasil, Chile y Perú, y Argentina. Para mí los 2 más fuertes son, digamos, Chile y Brasil. En Brasil visitó en 2 oportunidades. Ahí le mandó a decir al doctor Vuela que quería contactarse con él, y en la Folla de Brasil lo considera de que es un discípulo de Putin y que además tiene ciertos gustos afines a varias cosas que son, digamos, muy características de Brasil y que tienen sus seguidores de Brasil. Esto dice este diario, ¿no? Leí los otros días. También, Carlos, vos mencionabas, tiene una editorial astral en Brasil que le ha publicado varias obras. En Argentina hay una editorial Nomos, que es la editorial que ha publicado esas obras que vos has mencionado. En Chile está vinculado con un círculo patriótico y con un grupo político que se llama Disenso. Y en Perú también ha desembarcado en un digamos, grupo que se llama Vanguardia Nacional. También en Perú, me río porque con el proyecto Patria, no tiene nada que ver con el Instituto Patria acá local. Hay contactos con Nicaragua, con Venezuela. El de Venezuela se ha hecho, digamos, un montón de declaraciones en donde Rusia tendría que apoyar a Venezuela, que es, digamos, propicio de que Venezuela se incorpore al Instituto de Cooperación de Shanghái, etc. Bueno, digamos, esta es mi respuesta a tus inquietudes, Martín. Gracias, Carlos. Ahora lo tenemos a Guillermo Lascano. Tenés que conectar el micrófono, Guillermo. Sí, ya la escribí. Lo que te pregunto, Carlos, es ¿cuál es el trato o la referencia que hace el autor a China? Que en tu exposición no apareció para nada. Y a mí me parece que es un... No, perdón. El autor propone una alianza con China. Sí, seguro. Sí. Yo lo dije en algunas partes de mi exposición, que, digamos, todo ese eje eurasiático está compuesto por digamos, Rusia, China, Corea del Norte, Irán y, digamos, también India. Esos serían los protagonismos principales de esa región. Es decir, serían los actores políticos relevantes de esa región. Bueno, perdón, entonces... No. Yo creo que lo mencioné. Esto lo mencioné en 2 oportunidades, me parece. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, acá hay una, en el chat, Horacio, hay una de Miranda. Dice, adelante. El autor ha reseñado el Estado varias veces en la Argentina. Es decir, ¿cuáles son las actividades y las contrapartes en el país? Bueno, concretamente, vino bien la mención también de Carlos Weyman de Argentina. Yo no, digamos, lo tenía preparado para otra conferencia, pero bueno, es importante destacar que hay una fluida relación de Dugin con la Argentina. Como dije hoy, Dugin visitó 3 veces la Argentina, 2014, 2017 y 2019. Pronunció conferencias en la CGT, estuvo también en el gremio judicial, que es seguro la que participó Carlos Weyman, y también estuvo en la Casa de Rusia. A lo mejor asististe a ese evento, ¿no? Es decir, porque en la Casa de Rusia él expuso la teoría del mundo multipolar.
Y esa conferencia fue, digamos, después impresa y bueno, he logrado tener un ejemplar de eso. En su segundo viaje dio una conferencia, en 2017, dio una conferencia en Córdoba, otra en la CGT nuevamente. Y lo más importante es su última visita. ¿Por qué? Porque se concentró en universidades y en un lugar que es muy especial, que es la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas. A mí me llama poderosamente la atención que este personaje, sé por qué fue llevado, que es por un nacionalista de Rosario, es el inventor de una teoría de relaciones internacionales que se llama la insubordinación fundante. En este recuerdo, Gulo se llama, Mario Gulo. Me llama poderosamente la atención que este personaje haya hablado en la Escuela Superior Conjunta. No solamente después, alumnos, 4 alumnos, hicieron un trabajo de tesis sobre el pensamiento de este personaje. Pero lo más importante fue sus visitas. Estuvo en la Universidad de Lomas de Zamora, estuvo en las Facultades Sociales de Ciencia de la UBA. Me llamó poderosamente la atención esto, ¿no? Fue llevado por una unión de estudiantes, estuve averiguando, no tengo mucha información, no se me ha querido dar información sobre eso. También estuvo aquí recién en pique entre el público, estaba el doctor Pérsico, que es el presidente del Centro de Estudios Italianos, dentro del IRI. El IRI es un instituto de relaciones internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. En ese instituto, en la cátedra Rusia, también habló Alexander Dugin. Bueno, en la Argentina, las publicaciones de sus obras, varias de ellas, han sido publicadas, como le dije recién a Carlos Baiman, por la editorial Nomos. Muchas de sus obras, ustedes pueden entrar a editorial Nomos y van a ver las obras y las conferencias de Alexander Dugin. Los medios de comunicación también le han dado participación. Por ejemplo, el canal del Cara Pintada, disculpen de todo esto, LTV1 de Juan Manuel Sajé Pinto, con Adrián Salvucci, que es una persona muy cuestionada por su carácter de nazi, conocido nazi, ha hecho declaraciones, digamos, muy con respecto al tema de la comunidad judía, etc. También en otros programas como el de Rensis, un programa Conclusión de Rosario. Es decir, que sus visitas tuvieron repercusión, por supuesto, en cenáculos, ¿no? Donde se mueve todos estos sectores radicales y de ultraderecha. Muy bien, Carlos. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Si no hay más, le vamos a agradecer muchísimo a Carlos sobre esta exposición. Realmente ha sido muy interesante, muy disparadora con respecto a los temas que ha planteado. Me temo que el tema ruso-ucraniano va a volver, lamentablemente, varias veces sobre nosotros, pero por hoy le damos muchas gracias a Carlos, de nuevo por lo interesante de la exposición, y gracias a todos los que asistieron. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos.